Los amos de la noche están entre los marines espaciales del caos más temidos en el universo. Depredan a sus víctimas desde las sombras, acechando a los devotos del falso imperio, en su eterna lucha por destruir al emperador. La partida de guerra del elevado, viajando a bordo del Pacto de Sangre, se está recuperando de los sucesos en Crater Primus, pero su cruzada oscura contra las fuerzas imperiales leales continúa, y dejará un rastro de sangre y terror tras ellos. Los pecados del Padre, dijeron. Tal vez no, pero siempre fuimos diferentes. Mis hermanos y yo, nunca fuimos realmente hermanos del resto. Los ángeles, los lobos, los cuervos. Tal vez nuestra diferencia fue el pecado de nuestro Padre, y tal vez fue su triunfo. Nadie me ha permitido proyectar un ojo crítico sobre la historia de la Octava Legión. Sin embargo, estas palabras se clavan en mí, los pecados del Padre. Estas palabras han moldeado mi vida. Los pecados de mi Padre resuenan a través de la eternidad como una herejía, pero los pecados del Padre, de mi Padre, son adorados como los primeros actos de una deidad. No me pregunto si esto es justo. Nada es justo. La palabra es un mito. No me preocupo de lo que es justo, ni de lo que es correcto, ni de lo que es injusto y erróneo. Estos conceptos no existen fuera de los cráneos de los que desperdician su vida en contemplación. Me pregunto, noche tras noche, si merezco venganza. Dedico cada latido de mi corazón a derribar todo lo que una vez ayudé a levantar. Recuerda esto, recuérdalo siempre. Mi espada y mi Volter ayudaron a forjar el imperio. Yo, y los que son como yo, tenemos más derecho que nadie a destruir el enfermizo imperio de la humanidad, porque fue nuestra sangre, nuestros huesos y nuestro sudor lo que lo construyeron. Mira ahora a tus brillantes campeones, los Astartes, que asolaron los rincones oscuros de tu galaxia, las hordas de frágiles mortales esclavizados a la Guardia Imperial y encadenados en el servicio al trono de mentiras. Ni un alma de ellas siquiera nació cuando mis hermanos y yo construimos este imperio. Merezco venganza. Déjame decirte algo sobre la venganza, pequeño lacayo del imperio. Mis hermanos y yo juramos a nuestro padre moribundo que expiaríamos los grandes pecados del pasado, desangraríamos al indigno imperio que habíamos construido y purificaríamos las estrellas de la mancha del falso emperador. Esto no es una mera venganza, esto es redención. Mi derecho para destruir es mayor que tu derecho para vivir. Recuérdalo cuando vayamos por ti. Es un niño de pie, sobre un hombre moribundo. El chico está más sorprendido que asustado. Su amigo, que aún no ha tomado una vida, le empuja para alejarlo. Él no se moverá. Todavía no. No puede escapar de la mirada en los ojos sangrantes del hombre. El tendero muere. El chico corre. Es un niño que está siendo cortado por máquinas. Aunque duerme, su cuerpo se retuerce, traicionado por los sueños dolorosos y los nervios insomnes, cuando registran el dolor de la cirugía. Dos corazones, carnosos y brillantes, laten en su agrietado pecho abierto. Un segundo nuevo órgano, más pequeño que el nuevo corazón, alterará el crecimiento de sus huesos, estimulando a su esqueleto para absorber minerales antinaturales a lo largo de su ciclo vital. Unas manos firmes, algunas humanas, otras mecánicas, trabajan sobre el cuerpo del niño, abriendo y cerrando, implantando y uniendo carne. El chico se estremece de nuevo, y sus ojos se abren por un instante. Un dios con una máscara blanca menea su cabeza. Duerme.
El chico intenta resistir, pero el sueño se apodera de él con garras reconfortantes. Se siente, solo por un momento, como si se hundiera en los mares negros de su mundo natal. Duerme, había dicho el dios. Obedece, porque los químicos dentro de su sangre le obligan a obedecer. Un tercer órgano es colocado dentro de su pecho, no lejos del nuevo corazón. A medida que los módula, deforma los huesos para crecer, con la nueva inyección de minerales. La viscopia genera una gran cantidad de hormonas para alimentar sus nuevos músculos. Los cirujanos cierran las heridas médicas del chico. El niño ha dejado de ser humano. El trabajo de esta noche se ha encargado de ello. El tiempo revelará cuán diferente llegará a ser el niño. Es un adolescente, de pie, sobre otro cuerpo muerto. Este cadáver no es como el primero. Tiene la misma edad que el chico, y en sus últimos momentos de vida, luchó con todas sus fuerzas, desesperado por no morir. El chico suelta su arma. El cuchillo cerrado cae al suelo. Los amos de la legión vienen hacia él. Sus ojos son rojos, su oscura armadura inmensa. Los cráneos cuelgan de sus sombreras y petos, en cadenas de bronce ennegrecidas. Toma aliento para hablar, para decirles que fue un accidente. Le hacen callar. Bien hecho, le dicen, y le llaman hermano. Es un adolescente, y el rifle es pesado en sus manos. Observa durante un momento muy largo. Ha entrenado para esto. Sabe cómo ralentizar sus corazones, cómo regular su respiración y los impulsos biológicos de su cuerpo, hasta que toda su forma permanece tan inmóvil como una estatua. Depredador, presa. Su mente se enfría. Su concentración es absoluta. El mantra cantado internamente se convierte en el único modo de ver el mundo. Depredador, presa, cazador, cazado. Nada más importa. Aprieta el gatillo. A 1000 metros de distancia, un hombre muere. Objetivo eliminado, dice. Es un hombre joven, durmiendo en la misma camilla de cirugía de antes. En un sueño, demandado por los productos químicos que fluyen a través de sus venas, sueña una vez más con su primer asesinato. En el mundo real, agujas y sondas médicas se clavan en la carne de su espalda, inyectando líquidos directamente en su columna vertebral. Su cuerpo adormecido reacciona a la invasión, tosiendo una vez. Una flema ácida deja sus labios, siseando en el suelo, donde cae al devorar el suelo de baldosas. Cuando despierta, horas más tarde, siente las tomas corriendo por su espina dorsal, las cicatrices, los nódulos metálicos. En un universo donde no existen dioses, sabe que esta es la mortalidad que más puede acercarse a la divinidad. Es un hombre joven, contemplando sus propios ojos. Está desnudo en una cámara oscura, en una fila, con una docena de otras almas. Otros iniciados están con él, también despojados de ropa, con sus marcas de sus cirugías, frescas sobre su pálida piel. Apenas los nota. La sexualidad es un concepto olvidado, ajeno a su mente. Su conciencia ha descartado solo una de 10.000 humanidades. Ya no recuerda el rostro de su madre y de su padre. Solo recuerda su nombre, porque sus amos de la legión nunca lo cambiaron. Miren sus ojos que ahora son los suyos. Le miran fijamente, sesgados, y en un rojo asesino, sobre un casco con una placa facial pintada de blanco. La pálida calavera de hueso y de ojos sangrientos le observa cuando él la mira. Este es ahora su rostro,
A través de estos ojos verá la galaxia. A través de este casco de calavera, gritará su ira a aquellos que osen desafiar la visión del emperador para la humanidad. Eres Talos, dice un amo de la Legión, de la primera garra, 10ª compañía. Es un hombre joven, completamente inhumano, inmortal y eterno. Ve la superficie de este mundo a través de una visión carmesí, con torrentes de datos en un claro y fuerte lenguaje rúnico en blanco, que pasa a través de sus retinas. Ve los signos vitales de sus hermanos en números desplegados. Siente la temperatura fuera de su armadura de guerra sellada. Ve las miras de objetivo, parpadear mientras siguen los movimientos de sus ojos, y siente su mano, agarrando su Volter, tensa mientras trata de seguir cada blanco. Los contadores de munición muestran cuántos han muerto este día. A su alrededor los alienígenas mueren, 10, un centenar, un millar. Sus hermanos se abren paso masacrando a través de una ciudad de cristal violeta, con los Volter rugiendo, las espadas sierra aullando. Aquí y allá, en la ópera del ruido de la batalla, un hermano de batalla grita su rabia con los amplificadores del casco. El sonido siempre es el mismo. Los Volter siempre rugen. Las espadas sierra siempre están aullando. Los astartes siempre gritan su furia. Cuando la 8ª Legión hace la guerra, el sonido es el de los leones y los lobos matándose unos a otros, mientras los buitres chillan por encima. Grita palabras que un día nunca gritará de nuevo, palabras que pronto se convertirán en ceniza en su lengua. Ya grita las palabras sin pensar en ellas, sin sentirlas, por el emperador. Es un hombre joven, bañado en la sangre de humanos. Grita palabras sin el corazón para sentirlas, declarando conceptos de justicia imperial y venganza merecida. Un hombre se aferra a su armadura, rogando y suplicando. Somos leales, nos hemos rendido. El hombre joven rompe el rostro del humano con la culata de su Volter. Rendirse tan tarde era un gesto sin sentido. Su sangre debe correr como ejemplo, y el resto de los mundos del sistema caerán uno detrás de otro. A su alrededor, la lucha no ha disminuido. Pronto, su Volter está silenciado, sin voz, y sin proyectiles que disparar. Poco después, su espada sierra muere, atascada con carne. Los amos de la noche recurren a matar a los humanos con sus manos desnudas. Guanteletes oscuros golpean, estrangulan y aplastan. En un momento atemporal, en la pelea cuerpo a cuerpo, la voz de un aliado llega por el comunicador. Se trata de un marín espacial de los puños imperiales. Su legión observa, desde la aburrida seguridad de su lugar de aterrizaje. ¿Qué están haciendo?, demanda el puño imperial. Hermanos, ¿acaso están locos? Talos no responde. No merecen una respuesta. Si los puños imperiales hubieran traído este mundo al acatamiento, los amos de la noche nunca habrían necesitado venir aquí. Es un hombre joven, observando su mundo de origen arder. Es un hombre joven, de luto, por un padre antes de morir. Es un traidor para todo aquello que una vez consideró sagrado. Luces penetrantes atravesaron la penumbra. El equipo de rescate se movía lentamente, ni paciente ni impaciente, pero con la cuidada confianza de los hombres con un arduo trabajo por hacer y ningún plazo que cumplir. El equipo se extendió a través de la cámara, volcando escombros, examinando las marcas de disparos en las paredes, con sus comunicadores internos pulsando mientras hablaban entre sí. Con la nave abierta al vacío, cada miembro del equipo de rescate llevaba trajes atmosféricos contra el frío sin aire.
Se comunicaban tan a menudo con el lenguaje de signos como lo hacían con las palabras. Esto interesaba al cazador que les observaba, porque él también dominaba los signos de batalla astartes. Curioso, ver a sus enemigos traicionarse a sí mismos tan fácilmente. El cazador observó en silencio, mientras las lanzas de iluminación cortaban de un lado a otro, dejando al descubierto los restos de las batallas que tuvieron lugar en esa cubierta de la nave abandonada. El equipo de rescate, que eran claramente mejorados genéticamente, pero demasiado pequeños y sin armaduras para ser astartes, estaban impedidos por los trajes atmosféricos que llevaban. Tal confinamiento limitaba sus sentidos, mientras que la antigua armadura Mark IV del cazador solo mejoraba los suyos. No podían escuchar como él lo hacía, ni ver como él veía. Eso reducía sus posibilidades de supervivencia, de increíblemente improbables a absolutamente ninguna. Sonriendo ante ese pensamiento, el cazador susurró al espíritu máquina de su armadura una única palabra, que atrajo al alma de la placa de guerra, con el conocimiento de que la cacería estaba a punto de comenzar. Visión rapaz. Su visión se desdibujó al azul de los océanos más profundos, decorado por rastros de calor supernova de los seres vivos en movimiento. El cazador observó al equipo moverse, separándose en 2 unidades, cada una de 2 hombres. Esto iba a ser entretenido. Talos siguió al primer equipo, siguiéndoles entre las sombras por los pasillos, sabiendo que el ronroneo de su servoarmadura y los gruñidos de sus servoarticulaciones no eran escuchados por aquellos rescatadores de sentidos embotados. Rescatadores era tal vez una palabra errónea, por supuesto, y respetuosa para el enemigo. Aunque no eran del todo astartes, su mejora genética era obvia en el volumen de sus cuerpos y la gracia letal de sus movimientos. Ellos también eran cazadores, pero ejemplos más débiles de la estirpe. Eran iniciados. Su ícono, montado sobre cada hombrera, mostraba una lágrima de sangre rubí, enmarcada por unas orgullosas alas angelicales. Los pálidos labios del cazador se enroscaron en una retorcida sonrisa. Esto era inesperado. Los ángeles sangrientos habían enviado un equipo de exploradores. El amo de la noche tenía poco tiempo para nociones de coincidencia. Si los ángeles estaban aquí, entonces estaban aquí de casa. Tal vez el pacto de sangre había sido detectado en los sensores de largo alcance. Tal vez por una flota de batalla de los ángeles sangrientos. Un descubrimiento así habría sido con certeza suficiente para traerlos aquí, en busca de su preciosa espada, sin duda, y no por primera vez. Quizás era su ceremonia de iniciación, o tal vez una prueba de habilidad, recuperar la espada y merecer la aceptación en el capítulo. ¡Qué desafortunado! La espada robada colgaba de la cadera del cazador, como había hecho por tanto tiempo. Esta noche no sería la que regresase al desesperado alcance de los ángeles, pero como siempre, eran bienvenidos a vender sus vidas en su intento de reclamarla. Talos supervisó la lectura de sus pantallas retinales. La tentación de activar ciertas runas con un parpadeo era fuerte, pero se resistió a ella. Esta casa sería bastante fácil, sin drogas de combate que inundasen su sangre. La pureza estaba en la abstención de estas cosas, hasta que se hicieran necesarias. Las runas de localización de sus hermanos de la primera garra parpadearon en su visión, después de tomar nota de sus posiciones en la nave. El cazador avanzó para derramar la sangre de los esclavizados al trono de las mentiras. Un verdadero cazador no evitaba ser visto por su presa. Esa clase de acecho era el acto de los cobardes y los carroñeros, revelándose solo cuando la presa estaba muerta. ¿Dónde estaba la habilidad en eso? ¿Dónde estaba la dificultad? Un amo de la noche
Era criado para cazar por otros principios más auténticos. Talos se deslizó entre las sombras, juzgando la cantidad de los audioreceptores de los trajes de los exploradores, hasta qué punto podrían escuchar. Le siguió por un corredor, raspando con sus nudillos acorazados las paredes de metal. Los ángeles sangrientos se dieron la vuelta de inmediato, apuñalando su cara con sus haces de luz. Eso casi funcionó. El cazador tenía que reconocérselos. Estos cazadores inferiores conocían a su presa. Sabían que cazaban amos de la noche. Durante medio latido del corazón, la luz solar habría ardido a través de su visión cegándolo. Talos ignoró los haces por completo. Rastreando por visión rapaz, sus tácticas eran insignificantes. Ya se había ido cuando estos abrieron fuego, fundiéndose en las sombras de un pasillo lateral. Se encontró con ellos 9 minutos después. Esta vez, los acechó tras cebar una hermosa trampa. La espada por la que venían estaba justo en su camino. Se llamaba Aurum. Las palabras apenas hacían justicia a su calidad. Forjada cuando la gran cruzada del emperador dio sus primeros pasos en las estrellas, la espada fue fabricada para uno de los primeros héroes de la Legión de los Ángeles Sangrientos. Llegó a manos de Talos siglos más tarde, cuando él asesinó al heredero de Aurum. Casi resultaba sorprendente la frecuencia con la que los hijos de Sanguinius intentaban arrebatarle aquella espada. Era mucho menos sorprendente la frecuencia con la que había tenido que matar a sus propios hermanos cuando buscaban tomar la espada de sus manos muertas. La avaricia rompía toda la unidad, incluso entre los hermanos de la Legión. Los exploradores vieron entonces la reliquia de su capítulo, tanto tiempo negada a su alcance. La hoja de oro estaba incrustada en el oscuro metal de la cubierta, con su cruceta de alas de ángel vuelta hacia el lado de marfil, bajo la severa mirada de sus luces punzantes. Una invitación a simplemente avanzar en la cámara y tomarla, pero era obviamente una trampa. Sin embargo, ¿cómo podrían ellos resistirse? No resistieron. Los iniciados estaban alerta, con sus Volter en alto, y con todos sus sentidos afinados. El cazador vio cómo sus bocas se movían, mientras se comunicaban actualizaciones continuas entre sí. Talos saltó desde el techo. Cayó con un ruido sordo a la cubierta, detrás de uno de los iniciados, con los guanteletes rompiendo hacia adelante para agarrar al explorador. El otro ángel se giró y disparó. Talos se rió, ante el fanatismo en sus ojos y la rigidez de sus dientes apretados, mientras el iniciado disparaba 3 proyectiles de Volter en el cuerpo de su hermano. El amo de la noche aferró el convulso escudo humano contra él. Viendo el indicador de temperatura en su pantalla retinal comenzar a parpadear mientras la sangre del iniciado moribundo se derramaba sobre las secciones de su armadura. En su agarre, el ángel que se estremecía era poco más que un tembloroso saco de carne congelada. Los proyectiles de Volter habían detonado, prácticamente matándolo y abriendo su traje al vacío. «Buen disparo, Ángel», dijo Talos a través de los altavozos crepitantes de su casco. Arrojó su sanguinoliento escudo a un lado y saltó por el otro iniciado, con los dedos extendidos como garras. La lucha fue compasivamente breve. Las mejoras genéticas del amo de la noche, junto con la fuerza aumentada de los fibrocables musculares de su armadura, solo permitían un posible resultado. Talos arrebató de un revés el Volter de las manos del ángel y agarró al iniciado. Mientras el guerrero más débil se retorcía, Talos acarició con sus dedos acorazados el visor facial del traje atmosférico del iniciado. «Esto parece frágil», dijo. El explorador gritó algo que no pudo escuchar. El odio ardía en sus ojos. Talos desperdició varios segundos disfrutando de esa expresión, esa pasión. Golpeó su puño contra el visor, rompiéndolo en pedazos, mientras un cadáver se congelaba y el otro se hinchaba y rompía en su camino a la asfixia. El amo de la noche recuperó su arma.
la espada que había reclamado por derecho de conquista, y se movió de nuevo a las partes más oscuras de la nave. ¿Talos? La voz llegó, a través del comunicado en un siseo silbante. Habla, Usas. Han enviado iniciados para cazarnos, hermano. He tenido que cancelar mi visión rapaz, para asegurarme de que mis ojos veían con claridad. Iniciados, contra nosotros. Ahórrame tu indignación. ¿Qué es lo que quieres? La respuesta de Usas fue un gruñido bajo y un crepitar de comunicación muerta. Talos no pensó en ello. Le aburría mucho Usas, siempre lamentándose, cada vez que encontraban una presa insignificante. Sirion, transmitió. ¿Sí, Talos? Por supuesto. Perdóname, hermano. Pensé que sería Usas con otra diatriba. Oigo que tus cubiertas están repletas de ángeles. Glorias épicas para ser ganadas en el sacrificio de sus hijos, ¿eh? Talos no acababa de suspirar. Ya has acabado. Esta nave a la deriva está tan hueca como la cabeza de Usas, hermano. Negativo en algo de valor. Ni siquiera un servidor que robar. Estoy regresando a la cápsula de abordaje ahora. A menos que necesites ayuda para disparar a los niños de Los Ángeles. Talos cerró el comunicador mientras caminaba por el oscuro pasillo. Esto era infructuoso. Era el momento de irse con las manos vacías y aún desesperadamente escasos de suministros. Esta piratería le ofendía ahora, como siempre lo hizo, y como siempre había sido, desde que habían sido separados de la Legión hace décadas. Una plaga sobre el mucho tiempo muerto señor de la guerra y sus fracasos, que todavía resonaban hoy. Una maldición en la noche, cuando la octava legión fue destrozada y dispersada a través de las estrellas, disminuidos, reducidos, sobreviviendo como partidas de guerra separadas, los ecos rotos de la unidad dentro de los capítulos leales astartes. Los pecados del Padre. Esta curiosa emboscada de los ángeles que los habían seguido hasta aquí no era más que una distracción menor. Talos estaba a punto de comunicar una retirada general, después de que los últimos iniciados fueran cazados y asesinados, cuando su comunicador se activó de nuevo. Hermano, dijo Harl, he encontrado a los ángeles. Como Usas y yo, mátalos rápidamente y regresemos al pacto. Nótalos. La voz de Harl estaba cargada de rabia. No a los iniciados, a los verdaderos ángeles. Los amos de la noche de la primera garra, 10ª compañía, se reunieron como lobos en el bosque, acechando a través de las oscuras cámaras de la nave. Los 4 astartes se encontraron en las sombras, hablando con su comunicador, en cuclillas con sus armas en mano. En las manos de Talos, la espada reliquia Aurum atrapó lo poco que quedaba de luz, brillando mientras ésta se movía. Son 5. Harl habló en voz baja, con su voz ribeteada por su ansiedad suprimida. Podemos acabar con 5. Se encuentran relucientes y orgullosos en una cámara de control no lejos de nuestra cápsula de abordaje. Apoyó su Volter. Podemos acabar con 5. Repitió. ¿Están esperando? Dijo Sirion. Deben estar esperando una lucha honesta. Usas resopló ante eso. Esto es culpa tuya, lo sabes. Dijo Sirion con una sonrisa, asintiendo a Talos. Tú y esa maldita espada. Hace las cosas interesantes. Respondió Talos. Y yo aprecio todas las maldiciones que su capítulo me grita. Dejó de hablar, entrecerrando sus ojos por un instante. El casco de cráneo de Sirion se distorsionó ante él, como hizo el de Harl. El sonido de un lejano disparo de Volter resonó en sus oídos, no distorsionado por el débil crujido del filtro del casco. No un verdadero sonido, no un recuerdo real, algo parecido a ambos. Yo tengo un...
Talos, para despejar su visión borrosa, sombras de cosas enormes oscurecieron su vista. Tengo un plan. ¿Hermano? Preguntó Sirion. Talos estremeció una vez. Sus servoarticulaciones gruñeron por el agitado movimiento. Magnéticamente unido al muslo, su Volter no cayó a la cubierta, pero la hoja de oro sí lo hizo. Cayó al suelo de acero con un sonido metálico. ¿Talos? Preguntó Harl. No, gruñó Usas. Ahora no. La cabeza de Talos se sacudió una vez, como si su armadura hubiera enviado un impulso eléctrico a través de su columna vertebral, y se estrelló contra el suelo en un choque de armadura contra el metal. Los dioses máquinas de Kree, murmuró. Han matado el sol. Un instante después, comenzó a gritar. Los otros tuvieron que cortar a Talos del enlace de comunicación interno de la escuadra. Sus gritos ahogaban toda la conversación. Podemos acabar con 5, dijo Harl. Quedamos 3. Podemos acabar con 5 ángeles. Casi seguro, convino Sirion. ¿Y si convocan a otra escuadra de sus iniciados? Entonces masacraremos a 5 y a sus iniciados. Usas lo interrumpió. Nos abrimos camino, matando a través de las estrellas, 10.000 años antes de que hubiese nacido. Sí, y aunque eso es una parábola maravillosa, yo no necesito una retórica entusiasta. Dijo Sirion. Necesito un plan. Nosotros cazamos, dijeron Usas y Harl, simultáneamente. Nosotros les mataremos, añadió Harl. Festejaremos con su semilla genética, concluyó Usas. Si esto fuera una ceremonia, para premiar el fervor y el celo, una vez más, los dos estarían colapsados bajo el peso de las medallas. Pero, ¿quieren lanzar un asalto sobre su posición mientras arrastramos a Talos con nosotros? Creo que el roce de su armadura sobre el suelo matará el factor sorpresa, hermanos. Protégelo, Sirion, dijo Harl. Usas y yo acabaremos con los ángeles. 2 contra 5. Las lentes oculares de Sirion no acababan de fijarse sobre sus hermanos. Esas son pocas probabilidades, Harl. Entonces, por fin vamos a librarnos el uno del otro, gruñó Harl. Además, hemos estado peor. Eso al menos era cierto. Ave Dominus Nox, dijo Sirion. Cacen bien, y cacen rápido. Ave Dominus Nox. Ave Dominus Nox, respondieron los otros dos. Sirion escuchó durante un rato los gritos de su hermano. Era difícil entender algo del torrente de palabras gritadas. Esto no era una sorpresa. Sirion había escuchado a Talos sufriendo a manos de esta aflicción en muchas ocasiones antes. Cuando los dones genéticos se iban, apenas era una bendición. Los pecados del padre, pensó, mientras observaba la armadura inerte de Talos, escuchando los gritos de la muerte por venir, se reflejan en el hijo. De acuerdo al crono retinal de Sirion, habían pasado 1 hora y 16 minutos, cuando escuchó la explosión. El suelo se estremeció bajo sus botas. Harl, ¿Usas? La estática fue la única respuesta. Genial. Cuando la voz de Usas finalmente crepitó por el comunicador después de 2 horas, era débil y coloreada por su amargor característico. Sirion, está hecho. Trae contigo al profeta. Suena como si te hubiesen disparado. Sirion resistió el impulso de sonreír, para que no lo oyeran en sus palabras. Así fue, dijo Harl. Estamos de regreso. ¿Qué fue esa detonación? Un cañón de plasma. ¿Estás bromeando? Ni por un segundo. No tengo idea de por qué trajeron uno de esos,
para un combate en las entrañas de una nave, pero el refrigerante de alimentación resultó ser un blanco perfecto. Sirion activó una runa con el símbolo de identificación de Harl. Con un parpadeo, abrió un canal privado entre ambos. ¿Quién alcanzó a Usas? Un iniciado, desde atrás, con un rifle de francotirador. Sirion cerró de inmediato el enlace para que nadie le escuchase riéndose. El pacto de sangre era una espada de negro cobalto, con sus filos de bronce y marcada por siglos de batallas. Navegaba a través del vacío, acercándose a su presa, como un tiburón deslizándose por aguas negras. El alma encarnada era una fragata de clase Gladio, con una larga y orgullosa historia de victorias, en el nombre del capítulo de los Ángeles Sangrientos. Esta abrió fuego sobre el pacto de sangre, con un formidable conjunto de baterías de armas. Breve y hermosamente, los escudos de vacío alrededor del crucero de ataque de los Amos de la Noche brillaron de un modo que recordaba el aceite sobre el agua. El pacto de sangre devolvió el fuego. En un minuto, la nave parecida a una espada estaba navegando a través de los desechos del vacío, con sus lanzas enfriándose de su furia momentánea. El alma encarnada, los escasos pedazos que quedaban, chocaban y activaban los escudos del vacío del crucero, mientras éste atravesaba la nube de restos en expansión. Otra nave, esta asolada y muerta en el espacio, cayó pronto bajo la sombra del pacto. El crucero de ataque oscureció el sol, acercándose, dispuesto para recibir su cápsula de abordaje una vez más. La primera garra había estado fuera durante 6 horas investigando el pecio. Su nave nodriza había venido de cacería por ellos. Los sellos del mamparo sisearon cuando las puertas reforzadas se abrieron con un ruidoso movimiento de bisagras. Harl y Sirion llevaron a Talos al muelle de despliegue del pacto. Usas caminaba tras ellos. Una sorprendente cojera estropeaba su paso. Su columna ardía por el proyectil sólido del francotirador, que aún estaba alojado allí. Peor aún, su mejorada curación genética había sellado y coagulado la herida. Necesitaría cirugía, o más posiblemente, un cuchillo y un espejo, para sacarse esa maldita cosa. Uno de los Atramentar, la guardia del elevado, se erguía en su voluminosa armadura de exterminador, su casco pintado como un cráneo, y con colmillos les observaba impasible. Bastidores de trofeo adornaban su espalda, cada uno empalado con una serie de cascos de capítulos astartes leales. Una historia de derramamiento de sangre y traición, mostrada orgullosamente para que sus hermanos la vieran. Hizo una seña al cuerpo tendido de Talos. ¿El cazador de almas está herido?, preguntó el exterminador. Su voz era un profundo gruñido sordo. No, dijo Sirion. Informa al elevado de inmediato. Su profeta está sufriendo otra visión.